8.9 y pasamos a revisar en profundidad uno de los temas que tiene al protagonista, por supuesto que es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ha elevado el tono, ha salido también a emplazar a la oposición, por lo que ha sido hasta constante negativa los proyectos impulsados por el gobierno, en particular en lo que resta de esta etapa de presentación de iniciativas en temas, por ejemplo, tributarios y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. El detalle lo tiene a esta hora Benjamín Quinteros. Benjamín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Restan tan solo 8 meses para que termine la administración del presidente Gabriel Boric y el Ejecutivo no baja los brazos en algunos temas prioritarios que no ha logrado concretar apoyo al interior del Congreso Nacional. Uno de los proyectos insignes del gobierno es la reforma tributaria, la misma que fue rechazada recién iniciado el mandato y pese a la insistencia, cambios de fórmulas y también de nombres, ha terminado en avances que no recaudan el dinero suficiente para saldar otras iniciativas. En su minuto también se hablaba de la reforma previsional, que necesitaba el dinero de una reforma tributaria. Bueno, eso logra avanzar por carriles separados. El último intento del equipo económico de la moneda es la reforma tributaria con foco en las pymes, que fue presentado durante esta semana y que modifica el impuesto a las personas con mayores ingresos del país, una iniciativa que ya fue cuestionada por parte de la oposición. En ese sentido, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, elevó el tono de la discusión y acusó a la derecha de velar por el beneficio de quienes más tienen. Aparentemente no les importa tener un sector pyme más dinámico, no les importa 1 millón de micro y pequeñas empresas que se verían beneficiados por esta reforma, no les importan los 80.000 adultos mayores que se verían beneficiados por los cambios a los beneficios ligados a las contribuciones de bienes raíces. Lo que le importa son los 70.000 contribuyentes de altos ingresos que tendrían que volver a pagar lo que pagaban en impuestos en el año 2014. Es un tono distinto del ministro Marcel, que en general busca llegar a acuerdos y es un poco más conciliador para poder hablar con la oposición. Lo logró así a través de la reforma previsional. Si bien en ese minuto la ministra Janet Jara era quien veía el tema de la reforma a las pensiones, Mario Marcel era el que negociaba de alguna manera y mostraba cierta tranquilidad a la oposición respecto a los cálculos. El tema es que la reforma de ahora incluye muchas otras cosas como y que incluso se piden tramitar por separado, como por ejemplo está la exención de impuestos de primera categoría para las pymes. Eso es un punto donde podría haber acuerdo, donde la oposición diga las pymes no tienen que pagar estos impuestos, pero además establece un límite en pago de contribuciones con foco en los adultos mayores, contribuciones que han estado sobre la palestra. Además aplaza el tema del reavalúo fiscal precisamente sobre las contribuciones y en último punto también aumenta el impuesto a quienes más ingresos perciben mensualmente. Sobre aquello desde la oposición lo que piden es hacer cambios, separar, decir, si es que vamos a aplazar el tema del reavalúo fiscal, que sea un proyecto, si es que se va a eliminar el impuesto de primera categoría a las pymes, que sea otro proyecto, pero si es que se va a aumentar el impuesto a las personas que más ingresos perciben, no estamos de acuerdo con aquello y eso lo han dicho desde un comienzo, desde la oposición, en particular Chile Vamos y el Partido Republicano. Sobre este punto es donde hay más reparos. El diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Frank Sauerman, cuestionó el contenido de esta iniciativa. A diferencia de lo que dice el ministro Marcel, nosotros creemos que esta reforma afectaría negativamente a 800.000 pymes y sus familias que optaron mayoritariamente por el régimen integrado de tributación, que hoy día favorece la inversión y en contraste busca promover un régimen tributario que ya fracasó en la reforma del 2014 de renta atribuida, que impacta negativamente la inversión. Pero no solamente esto, sino que también ahora vuelve a insistir en fórmulas redistributivas que sepultan la inversión y el crecimiento y en definitiva la pagan siempre los más pobres, los desempleados y quienes tienen menores salarios. Y vuelve a la palestra este fantasma de la reforma tributaria del año 2014, ahí lo decía el diputado Frank Sauerman y también lo decía el ministro Marcel. Tendrán que pagar aquellos que ya tenían que hacerlo durante el 2014. Hablamos de personas que tienen ingresos superiores a los 8 millones de pesos. De 8,2 a 10,2 millones de pesos va a aumentar el tributo y de ahí hacia adelante. Pero la reforma tributaria no es el único traspié que está atravesando el gobierno en esta última etapa, ya que en las últimas horas también el Consejo Fiscal Autónomo entregó una serie de observaciones por el contenido de la iniciativa que crea un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior. Hablamos del FES, este sistema que llega a reemplazar de alguna manera el crédito con aval del Estado, que fue presentado hace algún tiempo por el Ejecutivo, que está entrampado en el Congreso Nacional y que ahora sufre un nuevo traspié con estas recomendaciones, observaciones que hace el Consejo Fiscal Autónomo. Jaime
Jaime Bastías, director de la Escuela de Auditoría y Control de Gestión de la Universidad Finisterre, se cuadró con el CFA asegurando que hay distintos factores que podrían tener repercusiones en la economía local. Dentro de los efectos negativos que puede tener el FES en la economía chilena, yo me centraría en tres principalmente. Uno, que es el mayor gasto público que vamos a tener, y obviamente de ahí sale la segunda, relacionada con qué lo vamos a pagar, porque necesitamos ingresos permanentes para tener gastos permanentes. Y obviamente eso nos puede hacer que en nuestra regla de balance estructural no se cumpla ya, de hecho, no se ha cumplido este año, y por lo tanto, parte ahí también está en riesgo la credibilidad. Desafíos del equipo económico de La Moneda en torno a la última etapa del Ejecutivo, con desafíos concretos y cuesta arriba, considerando que necesitan sí o sí del respaldo de la oposición para avanzar en estos proyectos, ya sea la reforma tributaria, que a lo mejor tiene más dificultad, y por otro lado, el fin al crédito con aval del Estado. ¿Alcanzará a sacar algunos de esos? A ver, recapitulemos. Los proyectos que tú mencionabas, Benjamín, es el financiamiento de la educación superior, el FES, por un lado, que tiene que ver también con la utilización de recursos fiscales, ¿no?, para poder llevarlo adelante. Porque habla de la condonación del crédito con aval del Estado en gran parte de los casos. Claro, y más allá de lo que pretenda llevar adelante el Ejecutivo, es que esto está en sede legislativa. Está el FES, está el subsidio eléctrico, que era otro de los proyectos que conversábamos. Y está, esta reforma tributaria que se ensucia un poco en cuanto a la discusión, porque entra también todo lo asociado a las contribuciones, y de ahí que en la semana también habían parlamentarios de oposición, principalmente, que le decían al ministro, ¿sabe qué? Separe este proyecto, porque si no, incluso podría ensuciarse aún más el debate público. Tenemos como la vorágine constante de que estamos hablando de contribución, incluso de estos proyectos que se habla de eliminar la unidad de fomento, que quede solamente la UEF para algunos tipos de contratos, y entonces todo eso se empieza a ensuciar. El tema es, ¿le servirá al gobierno tener quizás un ministro de Hacienda, Mario Marcel, más enojado que en otras ocasiones, considerando que estos son como los tres proyectos emblemas que le queda a la actual administración, desde el punto de vista bien de la utilización de gastos de platas fiscales, ¿no? Sobre lo de la reforma tributaria y que se incluye el tema de las contribuciones, eso es una técnica que ha utilizado el Ejecutivo ya en otras ocasiones. Hablamos, por ejemplo, de la reforma previsional, cuando la oposición decía separemos el aumento de la pensión garantizada universal de la reforma en sí mismo, y el gobierno se negaba a aquello porque son técnicas que se utilizan. Y la construcción de ente autónomo también que iba a administrar. Pero de ahí se va negociando. El gobierno, cuando ingresa este proyecto de reforma tributaria, a pesar de que le queden tan solo 8 meses, sabe que ese proyecto no va a salir tal cual si es que llega a ser aprobado por la Cámara y por el Senado. Tiene que ser discutido, pero ahí es donde el ministro se enoja y dice, pero discutámoslo. No digan que no de entrada. Lean. Antes de aprobar la idea de legislar. Lean el proyecto, avancemos y veamos si es que esto tiene algún futuro. Ahora, tú mencionabas estos tres proyectos, la reforma tributaria. Yo diría que está complejo que eso salga. De por sí, por el nombre, reforma tributaria. Fue rechazada en el 2022 su idea de legislar. No ha logrado avanzar a pesar de proyectos muy pequeños que logran recaudar un porcentaje inferior a lo que se pensaba en algún minuto. Por otro lado está el subsidio eléctrico, algo que se esperaba que se despachara en septiembre del año pasado y que va en directo beneficio de aquellas personas que les subió la cuenta de la luz. Quizás lo más necesario, lo más urgente. Pero que desde la oposición también reclaman que esto podría ser una especie de reforma tributaria encubierta, porque aumenta los tributos a ciertas empresas, las generadoras, la industria del carbón. Y por otro lado está el FES, que también se ve cuesta arriba, que también es complicado. Es muy complejo porque todos los expertos dicen, si es que vamos a tener una política pública que se va a mantener durante el tiempo y que es un gasto fijo, hay que tener ingresos fijos. Y la única forma de tener un ingreso fijo hoy día es a través de una reforma tributaria que aumente los impuestos. Y si la oposición, que tiene hoy día votos claves en el Congreso, no da ese apoyo, no hay cómo recaudar más dinero y poder apoyar y avanzar en otras iniciativas como el FES, como el subsidio, este subsidio u otros bonos, beneficios para las personas. Es muy complejo porque hoy día las arcas fiscales están muy apretadas y cada vez hay menos espacio de holgura para poder gastar o para poder crear otra iniciativa. O sea, en la senda de crecimiento, de hecho lo que se exponía ayer en el informe de finanzas públicas, tomándonos como desde esa posta, es que el gobierno mantiene aún su expectativa de crecimiento fijada en 2,5. Eso va a crecer Chile, se dice de parte del gobierno, pero el acento también está puesto en el derroche fiscal, en ese 1,8 negativo, que es la meta fiscal del gobierno que no va a poder cumplir
ya por segundo año. ¿Y qué dicen los propios parlamentarios? A ver, ¿dónde se fue el dinero, por ejemplo, de las licencias médicas? Ahí hay un porcentaje. ¿Dónde está el dinero, por ejemplo, gastado a través de la reforma previsional? Son gastos fijos. El aumento de la pensión garantizada universal son gastos fijos que van en directo beneficio de las personas, pero si son gastos fijos también se requiere que el Estado también tenga más dinero, o las arcas fiscales tengan más entrada de dinero. Y si bien mantiene su expectativa de crecimiento en un 2,5% para este 2025, en el 2026 y en el 2027 la economía chilena va a crecer aún menos. Cuando, en su minuto, Chile crecía en torno al 8, al 7%, hoy día está creciendo al 2,5% y en el 2026 se espera que crezca un 2,3, un 2,2%, y eso significa menores ingresos y por ende menos espacio para poder crear más políticas públicas en beneficio de las personas. Claro, ¿no? Y por eso esto no se formula como, o quizás se subentiende como una crítica, ¿no? Pero en el fondo es para quien sea que tome luego la administración de que hay que poner finalmente también acento al gasto fiscal, a cómo finalmente, sea cual sea la administración que venga, va a recibir también un Estado que en momentos que se habla de una reforma del Estado, varios candidatos presidenciales han huido, de hecho, con el paso del tiempo, porque es muy difícil aplicar reforma del Estado, pero sí ir quizás como amortiguando el impacto de ese Estado que ya está un poco averiado con el paso de los años y que no ha tenido algún tipo de actualización o ha sido todo muy ínfimo. Y la importancia también de que los cálculos den, porque lo otro que se criticaba a la dirección de presupuesto era que ellos decían vamos a recaudar X y se terminaba recaudando Y quedaba ahí un porcentaje que tampoco se lograba, no sabía de dónde se iba a sacar ese dinero. Entonces se avanza, por ejemplo, en políticas como el pago de la deuda histórica, que es algo que también era un compromiso de este gobierno y que se va a comenzar a pagar próximamente, pero ¿de dónde se saca ese dinero cuando los cálculos no están dando? Esa es la crítica. Ya no se puede echar atrás un compromiso por muy que se quiera. O sea, Benjamín Quinteros, gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes.